Durante la Segunda Guerra Mundial se libró la batalla más sangrienta de la historia de la humanidad, conocida como la Batalla de Stalingrado. El 23 de agosto de 1942, la Alemania nazi invadió la Unión Soviética con más de 1,5 millones de soldados, sin saber que sería el principio del fin del nazismo en Europa. Los alemanes sufrieron numerosas bajas a manos de los francotiradores soviéticos. Entre ellos destacó un joven de 26 años. Su nombre, Vasily Zaitsev. Al francotirador soviético se le adjudican 242 muertes de soldados nazis. Además, adiestró a otros compañeros en el arte del disparo con precisión. Se dice que los 28 francotiradores entrenados por Zaitsev cobraron la vida de aproximadamente 3,000 soldados nazis. Cuenta la leyenda que Hitler envió un francotirador alemán con la única misión de eliminar a Vasily Zaitsev durante dicha batalla. Ambos estuvieron en duelo durante 3 días y al final Zaitsev resultó ganador. Dicha historia no ha sido comprobada. Lo que sí sostienen aquellos que fueron entrenados por Zaitsev es que era un creyente de la física y el cálculo para lograr objetivos. Utilizaba el método llamado movimiento parabólico, que sirve para medir el tiempo de vuelo y el alcance de un proyectil. Como podemos observar, hasta en la guerra el cálculo es esencial, y quizás haya sido la clave para la victoria de los soviéticos sobre la poderosa Alemania nazi. Soy el licenciado Héctor Hernández. Hoy veremos el tema antiderivada. Vamos a comenzar con este tema de la antiderivada. Varias cosas de las que veremos en el video de hoy ya se las estuve adelantando en los videos anteriores. Aún así es importante que nos detengamos en este tema para que vayan entendiendo varios conceptos importantes de la integral. Entonces, recordando la materia de cálculo diferencial el semestre anterior, recordemos que cuando poníamos una función, yo les decía que poner y o poner f de x era lo mismo, o sea que no había ningún problema. Ambos me representaban una función. Y si lo recuerdan, por ejemplo, si estábamos poniendo y, cuando íbamos a sacar la primera derivada, le poníamos una palomita arriba. Si sacábamos la segunda derivada, poníamos la y 2 palomitas arriba. Espero que con eso ya hayan recordado. Los que usaban f de x en lugar de poner y, o algunos ejercicios los vimos con f de x, cuando íbamos a sacar la derivada, poníamos una palomita, o cuando íbamos a sacar la segunda derivada, 2 palomitas, tercera derivada, 3 palomitas, y así sucesivamente. Les comenté también que yo casi no utilizo dy sobre dx, porque en algunos alumnos se confunden mucho. Me ha tocado en el tiempo que llevo de docente que algunos alumnos se confunden mucho utilizando dy sobre dx. Entonces, ahorita sí vamos a tener que verlo nada más para lo principal, porque de ahí se van a dar cuenta por qué cuando empezamos una integral siempre lleva la dx después de la función. Entonces, recordemos que la integral o la antiderivada es la operación inversa, ya se los comenté en un video anterior, de la derivada, de las derivadas que vimos en cálculo diferencial. Entonces, bueno, si yo voy a sacar la derivada, si se fijan, en una integral, o sea, dy sobre dx es igual a la derivada de la función de x. ¿Qué es lo que hago aquí cuando voy a empezar a utilizar integrales? Este dx que está dividiendo a dy,
lo voy a mandar para el otro lado, pero como está dividiendo se va con la operación contraria. La operación contraria de la división es la multiplicación. Entonces queda de y igual a la derivada de x por dx. Entonces, para que me entiendan bien, vamos a ver un ejemplo sencillo. Espero yo que sí se acuerden de cómo derivar. Pero bueno, primero vamos a sacar una derivada sencilla, la de x cuadrada. Recordemos que para derivar se multiplicaba el numerito de arriba, el numerito pequeño, por el número que está acompañando a la letra. En este caso es el 1. 2 por 1 me va a dar como resultado 2. Ponemos la literal que estamos usando, que es la x, y al de arriba se le restaba 1. 2 menos 1, me quedaba 1, entonces ya no se pone. Este 2x sería la derivada, y nosotros cuando estamos sacando integrales lo que queremos saber es qué operación me llevó hasta aquí. ¿Cuál es la función inicial? Que es x cuadrada. Entonces, si se fijan, si yo voy poniéndolo así de esta manera, voy a poner dy sobre dx es igual a la derivada de la función de x, que en este caso era x cuadrada. Me quedaría así, 2x. Y después quedaría de y igual a 2x, que estaba dividiendo se va multiplicando, de dx. Y así es como comenzamos nosotros una integral. Si recuerdan, este es el simbolito de la integral. Ponemos 2x por dx. Y cuando hacemos la integral, siempre tenemos que llegar a este resultado, a la función inicial que tuvimos que derivar. Entonces, este 2x, ¿cómo lo derivamos? Bueno, recordemos, sacamos el 2 de aquí. Vamos a seguir aquí a este lado. Sacamos el 2 de la integral, abrimos la integral. Y la fórmula 3 que tienen ustedes en su cuaderno, es x elevado a la n más 1, n es 1. N más 1 serían 2 sobre 2 de x más c. Y esto es igual a 2 por x cuadrada sobre 2 igual a 2 entre 2 es 1 y me queda x cuadrada más c. Entonces, si se fijan, llegamos a la función inicial, ¿sí? A la que se tuvo que derivar para llegar hasta que está aquí, hasta 2x. Cuando estamos derivando, tenemos esta como función inicial y llegamos hasta 2x. Cuando estamos haciendo integrales, empezamos con 2x y nos vamos hacia atrás, ¿sí? Terminamos en x cuadrada. Más c, ahorita se los voy a explicar por qué cuando una integral es indefinida siempre ponemos más c o más una constante. Se los tuve que explicar así rápido, espero que ya más o menos hayan entendido el concepto y vamos a hacer unos ejercicios para los que les quedó dudas. Vamos a comenzar con estos 3 ejemplos sencillos. Como pueden ver, el primero es el mismo con el que iniciamos el video, pero solo quiero recordarles algo que ya vimos el semestre pasado. Cuando estamos hablando de derivadas, la derivada de una constante siempre es igual a 0. Entonces vamos a suponer que y es igual a 5 y que queremos sacar la derivada de 5. Entonces cuando había un número sin ninguna letra aquí acompañándolo, siempre su derivada iba a ser igual a 0, sea el número que sea. Cuando tenemos un número solo, sin letra, su derivada es igual a 0. Y este número lo llamábamos constante. Entonces, bueno, fíjense lo que va a pasar a continuación. Aquí ya no me debo de entretener, pero bueno, solamente se los voy a recordar en el primer ejercicio. Vamos a sacar derivadas. ¿Sí? La derivada de f de x es igual, 2 por 1 es 2, ¿sí? El de arriba por el de abajo, se queda el 2, ponemos la letra, y a este numerito de arriba le restamos 1. 2 menos 1 me va a quedar 1. ¿Sí? El 1 cuando es potencia no se pone, entonces la derivada de x cuadrada es igual a 2x. Vamos a pasar con el que sigue. La primera derivada de la función x cuadrada más 3. Derivada de x cuadrada me queda 2x. Y derivada de más 3, como es una constante, se hace 0. La derivada va a ser 0. Entonces se cancela. No lo ponemos. Y nos queda nada más 2x. En el último, la primera derivada de x cuadrada más 8 me va a quedar 2x. Y más 8, como es una constante, se hace 0. Entonces nos queda nada más 2x. Como pueden ver, la función inicial no fue la misma.
En esta fue x cuadrada, en esta x cuadrada más 3, en esta x cuadrada más 8. Y al final en todas terminé con el mismo resultado, 2x, 2x, 2x. Por eso cuando estamos resolviendo integrales, recordemos por ejemplo si empezamos con la integral de 2x, ponemos la integral 2x por dx, ya hablamos ahorita al inicio del video por qué el dx, y la integral es indefinida, siempre le ponemos un más c. Ya cuando lleguemos al resultado nos va a quedar que esto es igual a x cuadrada, y como es indefinida, no conocemos sus límites, siempre le ponemos más una constante. Entonces, aunque no sepamos qué número es este que acompaña a la x cuadrada, no pasa nada, porque al final siempre esta constante, cuando estamos hablando de derivadas, se vuelve cero. Entonces esta x cuadrada como quiera iba a convertir en 2x, y esta constante se iba a convertir en 0. Recordemos, la integral es la función inversa de una derivada. Entonces cuando estamos hablando de derivadas empezamos aquí y terminamos acá. Cuando estamos hablando de integrales empezamos aquí, que es en el resultado de la derivada, y empezamos acá. Ahorita vamos a pasar a hacer algunos otros ejemplos para que ustedes vayan practicando. Bueno, tenemos otro ejemplo. Aquí vamos a seguir calculando la derivada. Tenemos la función 5x más 3. Entonces, si nosotros queremos calcular la derivada, ya sabemos que ponemos f, la comita arriba, la x, y calculamos la derivada de esto. Vamos a multiplicar el número que acompaña a la letra por el numerito chiquito de arriba. Como no hay ningún numerito, se interpreta que es un 1. 5 por 1 es 5. Y a la x, a este 1 le quitamos 1. 1 menos 1, 0. Entonces se cancela la x. Entonces nos queda nada más el 5. Y a este más 3, la derivada, como es una constante, se hace 0. Entonces la derivada de esta función 5x más 3 es igual a 5. Si yo les digo calcular la derivada de esta función, pues bueno, este sería el procedimiento. Pero si en los ejercicios les digo calcular la antiderivada de 5, de aquí, vamos a empezar aquí y tenemos que terminar acá, en 5x más 3 o 5x más una constante. Entonces, ¿cómo iniciaría el ejercicio? Pues iniciaría de la siguiente manera, ¿verdad? Pondríamos el 5 de dx. Y la integral es indefinida, no conocemos sus límites. Entonces, ¿cómo resolveríamos esto? Este sería, bueno, esto es la derivada, y aquí vamos a resolver la antiderivada, ¿sí? ¿Qué es lo primero que tendríamos que hacer? Buscar en sus fórmulas. Si ustedes checan ahí en su libreta, esta es la segunda fórmula. ¿Qué es lo que hacemos? Mandamos el 5 para la parte de afuera, ponemos la integral y ponemos el dx adentro. ¿Qué es lo que sigue en la fórmula? Esto es igual a 5 y ponemos a x, una x, ¿sí? Y al final, como es indefinida, como no conocemos sus límites, ponemos más c. Entonces, ¿dónde terminamos? Este resultado, este 5x más c, si se fijan, es el mismo que aquí arriba, ¿sí? Solamente que aquí no pusimos el 3. Pero recordemos que aquí, como quiera, cualquier constante que acompañe a 5x cuando estamos hablando de derivadas se convierte en 0. Entonces aquí calculamos la derivada, llegamos a 5, que es donde iniciamos la integral. Y aquí les estoy diciendo calculen la antiderivada. Bueno, pues terminamos en 5x más c, que es donde iniciamos la función antes de haber sacado su derivada. Vamos a comenzar el siguiente ejercicio calculando la integral. Este símbolo ya lo conocen, es el símbolo de la integral. Y vamos a encontrar la integral de x cúbica y al final vamos a comprobarlo calculando la derivada con el resultado que nos dé. Y el resultado debe de ser con el que iniciamos, que es x cúbica. Entonces, bueno, aquí esta es la fórmula 3, de ahí del formulario que ustedes tienen en sus apuntes, para que lo chequen, donde esta x la voy a elevar a la n más 1 sobre n más 1. ¿Quién va a ser n? El numerito chiquito que está arriba de la letra, o bien el exponente. Entonces, esto es igual a x elevado a la n más 1, 3 más 1,
sobre 3 más 1. Esto es igual a x elevado, 3 más 1 son 4, sobre 4. Y como es una integral indefinida, no conozco sus límites, le pongo más c, más una constante. Bueno, entonces este es el resultado de la integral. Se supone que esto debe de haber sido la función inicial antes de haber sacado la derivada y llegar aquí. Vamos a ver si es cierto. Entonces, vamos a suponer que nos piden calcular la derivada de x cuadrada, x a la cuarta, perdón, sobre 4. Vamos a calcular la derivada de esta función. Bueno, entonces ya sabemos, la primera derivada es igual, este numerito se multiplica por el número que esté aquí abajo. Como no hay ningún número acompañando la x, pues se interpreta que es un 1. 4 por 1 me da 4, ponemos la letra, y a este 4 le restamos 1. 4 menos 1, 3. Todo esto sobre 4. Esto es igual, 4 entre 4 me va a dar 1. No lo ponemos porque cuando va al inicio no se pone el 1. Ponemos la x y ponemos el 3. Entonces, si se fijan, el resultado que nos dio aquí está correcto. ¿Por qué? Porque esta x cúbica es la derivada de esta función, que es ahora sí que la operación inversa de como nosotros iniciamos. Empezamos con x cúbica y terminamos en x cuarta sobre 4. Y acá calculamos la derivada, hicimos la operación inversa, empezamos con x cuarta sobre 4 y terminamos en x cúbica. Bien, y ya por último vamos a hacer este ejercicio. Como pueden ver, está un poquito más largo, pero no se espanten. Tenemos un polinomio, tenemos varios términos, 1, 2, 3, 4 términos, y lo único que tenemos que hacer para sacar la derivada es hacerlo término por término, ¿sí? Separarlos uno por uno. Entonces, bueno, comenzamos otra vez calculando la derivada de esta función, y después, para comprobarlo, calculamos con ese mismo resultado, que va a ser la antiderivada. Lo empezamos a resolver y nos debe dar al final esta función, ¿sí? La operación inicial. Entonces, bueno, primera derivada de f de x, lo representamos así, es igual a, recuerden, número grande por número chico, 3 por 3 son 9, y ponemos la letra, al de arriba le quitamos 1, 3 menos 1 me queda 2, más 4 por 2 son 8, ponemos la x, al 2 menos 1 le quitamos, 2 menos 1 me va a dar 1, entonces ya no pongo ese 1 en la parte de arriba, cuando es una potencia. Menos 5 por 1 me queda 5, y a esta x, como está elevado a la 1, le restamos 1, nos da 0, se cancela la x y queda el 5 solo. Y al final, este más 6, como es una constante, sin ninguna letra que la acompañe, también se cancela, se vuelve 0, y entonces la derivada sería esta. La derivada de esta función sería 9x cuadrada más 8x menos 5. Y vamos a comprobarlo representándolo en forma de integral. Lo ponemos así, ponemos la 9x cuadrada más 8x menos 5 y el dx. Recuerden, ese siempre va al inicio. Entonces, bueno, es una integral indefinida, no conozco sus límites, y vamos a comenzar a resolverla. También son varios términos, no se espanten, recuerden, es de 1 por 1, esto sí ya lo han estado practicando. Entonces, ¿cómo comenzamos a resolver este tipo de ejercicios? Este 9 lo mandamos para afuera de la integral. Abrimos la integral, el símbolo de la integral, y recuerden que esta es la fórmula número 3, donde tengo que elevar x a la n más 1 sobre n más 1. Entonces pongo la x, 2 más 1, a la 2 más 1 sobre 2 más 1. Más, mando el 8 fuera de la integral, pongo la x, n está elevado a la 1, pongo 1 más 1 sobre 1 más 1. Menos el 5 afuera de la integral, y como no hay letra acompañándolo, ponemos el dx aquí adentro. Ya que llegamos hasta ahí, entonces vamos a eliminar integrales. Este 9 va a multiplicar a x elevado a la 2 más 1, me queda 3 sobre 2 más 1, 3. Más el 8 multiplica a la x elevado a la 1 más 1, son 2 sobre 1 más 1,
2 menos 5, y esta es la fórmula 2. Si se fijan, ahí ya viene directo. Aquí para eliminar esta integral le ponemos una x. Entonces, bueno, y al final vamos a ver si se pueden simplificar estas fracciones. 9 entre 3 me va a dar 3 x cúbica, más 8 entre 2 me va a dar 4 x cuadrada, menos 5 x. Y como la integral es indefinida, no conozco sus límites, le ponemos más c. Entonces, este resultado, vamos a ver si es cierto, debe de ser la operación inicial antes de haber calculado su derivada y haber llegado aquí. Bueno, entonces 3x cúbica más 4x cuadrada, menos 5x, más una constante, y más 6. El 6 sería la constante. Entonces, bueno, espero que con eso haya quedado claro cuando hablamos de antiderivadas o integrales. Ahora sí que entiendan lo que es el concepto de una función inversa. En las derivadas, pues empezamos con una función inicial, y una vez que los derivamos, pues terminamos aquí, en esto. Si esto yo lo pongo dentro de una integral o dentro de una antiderivada, al final el resultado va a ser la función inicial antes de haber sido derivada, que fue esta. Ganar una guerra, viajar al espacio, practicar algún deporte extremo o subirte a una montaña rusa son algunos ejemplos de cómo, sin darnos cuenta, el cálculo integral está en nuestras actividades de todos los días. Soy el licenciado Héctor Hernández. Esta fue la materia de cálculo integral.